Hola de nuevo. Vamos a continuar nuestro curso de gestión de proyectos, esta vez con el tema de los diagramas de red. Es una de las áreas de la formulación de proyectos en donde se da una mayor influencia de la creatividad que puede tener el equipo para identificar un mapa de ruta lo más eficiente posible que permita cumplir con todos los objetivos del proyecto, haciendo el uso más adecuado de todos los recursos disponibles. Entremos en materia. El diagrama de red nos va a servir como base para establecer el cronograma del proyecto y nace de la estructura desglosada de trabajo que ustedes ya han terminado, con las actividades que conforman el 100% del esfuerzo y de las tareas que hay que desarrollar en cualquier proyecto. Dentro de estas actividades surgen algunas particulares que son los hitos o los milestones. Ya los habíamos mencionado hace algunas clases, pero hoy los veremos con un poco más de detalle. La secuencia de actividades que vamos a desarrollar a partir de esta clase y que va a establecer los precedentes de cada una de las tareas, esto es, cuáles son aquellas cosas que deben realizarse antes de que otras puedan ser comenzadas. Con ello hacemos nuestro diagrama de red o la diagramación por precedencia, que es la metodología que se va a utilizar para poder entonces estimar la duración de cada una de esas actividades y ahora sí tener el cronograma del proyecto. Esta es la visión de todo lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de este corte y vamos pues a partir de algunas definiciones del estándar PMBOK, que tiene que ver con el propio diagrama de red, considerado como una representación gráfica de las relaciones lógicas que deben existir durante la ejecución de cada una de las tareas. Esa relación lógica se establece como la dependencia entre dos actividades o entre una actividad y un hito, recordando que un hito es una actividad específica que tiene una duración cero y que representa algún evento o momento especial del proyecto. Los hitos que acabamos de mencionar y un tema nuevo que son los atributos de las actividades. Esta es una serie de descripciones de características de cada actividad que va incrementando con el proyecto a medida que se ejecuta. Los atributos de una actividad inicialmente van a ser básicamente su nombre, su código de identificación única, que habitualmente se asocia con el código WS, o sea, 1.1.2 o el que le corresponda, una identificación de las actividades precedentes o sucesoras, algún tipo de identificación sobre el uso de recursos específicos que deben hacerse o de restricciones, en fin, es algo así como la hoja de vida de cada una de las actividades y que va creciendo a medida que el proyecto avanza y que la actividad se desarrolla y presenta algún tipo de particularidades que ameritan ser documentadas. El proceso de la definición de actividades que nosotros ya hemos desarrollado está identificado en el PMBOK, en el capítulo 6, y nos habla que es la identificación y documentación de las acciones específicas que deben realizarse para construir los entregables del proyecto. Y lo importante de realizar este proceso de identificar actividades es que nos permite tener la visión completa de todas las tareas en las que se descompone el proyecto y que deben ser realizadas por el equipo de trabajo. Parte pues de la línea base de alcance que ya se había desarrollado y el resultado de este proceso es la lista de actividades con los atributos de las actividades y obviamente la lista de hitos, que es un complemento de estas actividades. Para ello se utilizan la metodología de descomposición que ya hemos utilizado y la de planificación gradual que habitualmente se trabaja en los proyectos con modelos de desarrollo ágiles o iterativos que permiten
esa gradualidad de la planificación. Vamos a ver entonces estos tres componentes conceptuales nuevos: la planificación gradual, que como les decía fundamentalmente se aplica a proyectos iterativos y que permite ir desarrollando de una manera cada vez más detallada aquella planificación de los componentes que van a ser ejecutados en alguna de las iteraciones. Habíamos visto cómo en el modelo Scrum cada sprint tiene un nivel de detalle de alto nivel de sus entregables que son extraídos del Product Backlog y que antes de comenzar a ser implementados en el sprint pasan por la etapa de planificación del sprint, en donde se hace esa planificación detallada de ese componente. Así progresivamente se va terminando de hacer la planificación detallada de todo el proyecto a partir de cada una de sus iteraciones. El otro elemento es los hitos. ¿Qué es un hito? Decíamos, entonces son eventos o momentos significativos de un proyecto. Tienen una duración cero y son discrecionales. Cada director de proyecto puede asignar e identificar tantos hitos como crea que le convenga para tenerlos como puntos de referencia de su ejecución y gestión del proyecto. Hay sin embargo dos hitos que es recomendable tener siempre en todos los proyectos, que es el hito de inicio y el de finalización. Son dos momentos vitales, llamémoslo así, muy significativos de la vida de cualquier proyecto, en donde inician las actividades y donde culmina el proyecto. Entonces, esos son dos hitos que prácticamente deberíamos tener siempre en cualquier proyecto. A partir de allí, dependiendo de las características de los entregables, de la forma como van a ser transferidos al cliente y van a ser construidos, se pueden definir tantos hitos como se crean convenientes para tener esas referencias como de metas temporales, de metas parciales del proyecto que se van cumpliendo en ciertas fechas, y eso nos ayuda a la gestión. La lista de las actividades nos da paso entonces a la secuenciación, que es justamente identificar y documentar la relación entre esas actividades. Hay una serie de criterios que iremos viendo con un poco más de detalle durante los siguientes minutos que nos permiten establecer esa lógica. Obviamente se basan mucho en la propia experiencia que tengan los miembros del equipo, y por eso es uno de los aspectos que influyen mucho en la conformación y la creación de este resultado, que es el diagrama de red. Utiliza lista de hitos, utiliza la línea de base de alcance que ya habíamos desarrollado y obviamente la lista de actividades para finalmente obtener el diagrama de red que sirve de base para el cronograma, aplicando el método de diagramación por precedencia. Ese es el que vamos a utilizar en esta clase y vamos a comenzar a aplicarlo a los casos de estudio que ustedes están desarrollando en las propuestas de proyecto que cada equipo está generando. Un diagrama de red es algo parecido a esta imagen que estamos viendo, donde ustedes ven que cada una de las actividades se representa por un nodo, habitualmente dibujado como un cuadro, que tiene alguna información adentro, ya la veremos en detalle, pero que por ahora estamos viendo identifica cada actividad, en este caso por una letra. Es importante tener algún tipo de identificador único de las actividades y frecuentemente se usa una secuencia de letras o el código VS de cada tarea, de cada actividad, teniendo una tabla de equivalencias entre los dos. Vemos que existe el nodo de inicio o de comienzo y el nodo de fin de proyecto, y vemos también cómo hay unos vectores o flechas que nos dicen de dónde parte y a dónde llega, es decir, qué actividad es la predecesora de otra. En este ejemplo, la actividad B comienza después de la actividad A y la actividad I arranca después de la actividad E y simultáneamente con la H. Estas flechas y la forma como ingresan o salen de cada uno de los nodos nos van a identificar las diferentes
relaciones de dependencia que hay en nuestro mapa de actividades, en nuestro diagrama de red. Y la primera regla es que, con excepción de los nodos inicial y final, todos los demás deben tener por lo menos una línea que entra y una línea que sale. Es imposible que exista en un diagrama de red una actividad flotante. Supongamos que la actividad D no tuviera esta flecha que la conecta con la E. Entonces, cuando yo estoy leyendo este diagrama y me pregunto, bueno, ¿y qué hago con el producto que se generó en esta actividad D? No tengo ni idea. No sé si va a servir para alimentar y permitir que la E continúe, si ya lo voy a entregar, lo voy al fin, o si tiene una relación con la E, o qué es lo que pasa. Así que una actividad flotante, bien sea que no tenga un vector entrante o saliente, genera confusión muy grande en la red y no se sabe por dónde fluyen las diferentes actividades. Entonces es un primer punto a revisar cuando un diagrama de red está terminado, que no haya ninguna actividad flotante. Las relaciones lógicas se buscan para que haya el uso más eficiente de recursos y que el programa o el cronograma sea realista, que se pueda adecuar, que se pueda completar con los recursos que tenemos y con el tiempo disponible. En la red determinada, dependiendo de la disponibilidad de los recursos, especialmente, puede ser necesario incorporar algún tipo de atraso o adelanto de las actividades, muy frecuentemente para hacer coincidir la disponibilidad de un recurso. Y esto obviamente es una técnica más avanzada que la veremos cuando tengamos nuestras primeras redes diseñadas y podemos jugar un poco a adelantar o atrasar a algunas de las tareas de tal manera que los recursos tengan una utilización lo más continua posible. Puede desarrollarse de manera automatizada con apoyo de algún software, pero la recomendación es que en proyectos pequeños o medianos se haga manualmente. No se imaginan la cantidad de experiencia que se adquiere jugando a diseñar una red cada vez mejor, porque así se comienzan a conocer de manera mucho más detallada las características de cada una de las tareas que van a constituir la construcción de los entregables. Y cuando ya se esté implementando, particularmente el director de proyecto va a tener mucho mayor cantidad de criterios para hacer un monitoreo, para determinar cuándo es necesario hacer un ajuste, para intervenir de alguna manera. Entonces, es un ejercicio que vale la pena hacerlo en equipo, manualmente, y después se complementa con algún tipo de apoyo de software o digital. Y al final, pues el proceso de secuenciar actividades se concentra en convertir la lista de actividades en un diagrama que pueda ser leído y que es pues más o menos parecido a este que estamos viendo en este momento. El método de diagramación por precedencia, entonces, es el que nos permite ir identificando ese modelo de programación de las actividades, vinculando las, bien sea como predecesoras o sucesoras unas de otras. Y esas son las dos definiciones principales que se dan. Una actividad predecesora es una actividad que antecede a otra y por lo tanto hace que esa siguiente sea dependiente de ella. Si la actividad predecesora no se ha terminado, la actividad sucesora no puede comenzar, por lo tanto es dependiente. Esos son los criterios básicos que se aplican al método de diagramación por precedencia, y obviamente que la secuencia de las tareas que se defina en ese diagrama va a depender de la lógica que se pueda aplicar a la construcción de los diferentes entregables. Pero también a dos tipos de dependencias que existen en este modelo, que es por un lado las dependencias obligatorias, que tienen que ver muy frecuentemente con aspectos legales o aspectos del contrato, que obligan a que determinadas tareas se hagan en cierto periodo o que no se puedan hacer en orden inverso. Por ejemplo, si yo tengo en una obra de construcción civil, yo no puedo comenzar a levantar los muros hasta que se hayan construido y fraguado los cimientos. En ese momento ya puedo trabajar. Y eso forma parte del contrato, eso forma parte de las
normas técnicas inclusive. Hay que dejar pasar cierto tiempo para que el concreto termine de adquirir la rigidez suficiente para poder construir encima de él. Y esa es una secuencia que yo tengo que respetar obligatoriamente. Se llaman también la lógica dura o las dependencias duras del proyecto, precisamente porque son inmutables, porque no puedo ir alrededor de ellas, sino simplemente tengo que cumplirlas como se cumple cualquier norma técnica. Hay algunas dependencias tecnológicas que no necesariamente son obligatorias, ya que al variar el tipo de tecnología yo podría jugar con un tipo de secuencias diferentes y finalmente pues es el equipo del proyecto el que determina dentro de todas las dependencias cuáles son de carácter obligatorio y se les da una mayor énfasis en el sentido de que alrededor de esas que tienen que ser así, es que se construyen las otras que son las llamadas las dependencias discrecionales. Estas obligatorias no se confunden con las restricciones de un proyecto, que se tiene que ver con el funcionamiento general del proyecto, con algunas particularidades de los entregables y de otro tipo de restricciones que luego veremos. Pero las dependencias obligatorias hablan de esa relación entre tareas que es obligatorio cumplir por una u otra razón. Las discrecionales, como dice su nombre, son las que el equipo determina qué quiere poner, cómo hacer las cosas y van a funcionar mucho más a partir de la experiencia que tengan tanto el equipo trabajando en sí como los propios miembros de ese equipo que haya construido productos similares en ocasiones anteriores. Eso genera mejores prácticas y se comienzan a adoptar ciertas secuencias que son las que mejor permiten desarrollar esos entregables. Así pues, el equipo va estableciendo una serie de dependencias entre las actividades y este punto es muy importante, debe documentarlas exhaustivamente, porque a diferencia de las obligatorias que simplemente se basan en una norma o en un contrato y que ese ya explica la razón de la dependencia, en este caso es algo más subjetivo. En este caso hay que dejar constancia de por qué se determinó que esta actividad iba a ser antes que la otra o por qué estas dos pueden hacerse simultáneamente, porque por lo general obedecen tanto a aspectos de experiencias previas del equipo como a contexto particular de ese proyecto, que en un momento dado tenga mayor acceso a recursos tecnológicos o mayores recursos humanos y que entonces hace que se permitan hacer una serie de actividades simultáneas que en otras condiciones no sería posible. Eso hay que dejarlo documentado claramente porque, y esto se los había mencionado ya previamente, no siempre el mismo equipo humano que hace la formulación es el que hace la implementación del proyecto. Y si otras personas vienen a implementar un proyecto, es importante que sepan cuáles fueron esos criterios que se utilizaron para establecer una secuencia de trabajo, ya que va a ser su responsabilidad implementarla. Y como en el caso anterior, el equipo es el que se encarga de definir ellas. Hay una recomendación de que en proyectos de modelos de desarrollo ágil iterativo, estas discrecionales no son tan frecuentes por el hecho de que cada una de las metas de las iteraciones es relativamente pequeña. Entonces no da pie a unas redes muy amplias y son relativamente sencillas. Incluir una serie de dependencias adicionales podría llegar inclusive a estorbar un poco la misma agilidad del proceso. De manera tal que al final la red va a quedar algo parecido a esto. Recuerden, importantísimo, ninguno de los nodos debe quedar flotante y comiencen y terminen con un nodo que representa un hito, que inclusive lo vamos a ver representado también cuando trabajemos esto a nivel del software de gestión de Microsoft Project. Ok, esto es la parte teórica que queríamos ver. Muchas gracias.